Sí, señor, se activan esas líneas telefónicas, ese Twitter, esa mensajería. Tenemos con nosotros al doctor Guillermo Stern, bueno, amigo de la casa, acaba de regresar de un congreso maravilloso que tuvo a nivel internacional y nos va a hablar hoy de las enfermedades respiratorias en los niños, en los bebés, relacionados con este tema de la influenza que está en nuestro país. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Mira, ya está demasiado famoso, ya haciendo gira por el exterior. Ecuador, Ecuador fue espectacular. Estuvimos en un evento en Ambato, una de las ciudades principales, en un congreso internacional de pediatría. Después fuimos a la ciudad de Ambato, a otro congreso pequeño de la filial de allá. Y por último terminamos en una zona muy paradisíaca que se llama Manta, que es la zona costera del Ecuador, y muy agradable realmente. O sea, fue una gira de 4 días bastante movida, ¿no? O sea, pero realmente muy provechosa tanto de ellos para uno como de uno para ellos, ¿no? Qué bueno, claro. Donde inclusive un neonatólogo que me precedía previamente habló de que el alcohol absoluto es dañino para limpiar el ombligo de los recién nacidos, porque es una siembra de gérmenes, porque fija las bacterias. O sea, para que ustedes vean que a veces nos nutrimos mutuamente, ¿no? Wow, ¿no? Aquí en Venezuela está muchísima la tendencia de poner alcohol absoluto para que se le seque el ombliguito al bebé. Por eso es que uno dice que todas estas cositas son interesantes porque intercambiamos, así como uno escucha, ellos lo escuchan. Claro, claro. Y de verdad que hubo bastante feedback. Antes de tocar el tema, es una duda personal. Tiene que ver mucho con el doctor, el corte del cordón umbilical, cómo le quede la forma del ombligo. No, realmente hay una protusión, porque no se puede hablar de hernia. Cuando tú ves el ombligo protuido, que es salido, pues. Exacto, que es salido. ¿Cómo le dicen elegantemente? El maruto. El maruto que no se le ha despegado, ¿no? Cuando tú tienes un ombligo, como decíamos, salido, eso puede durar hasta los 2 años. Acuérdense que la mujer embarazada tiene esa línea blanca que une los 2 rectos mayores cuando está embarazada, ¿no? Y se le nota, es muy notable, ¿no? Okay. Cuando el niño está en su desarrollo, por lo general tú puedes ver hasta hernias epigástricas, que se le sale un poquito la parte de arriba del ombligo, que es cuando él llora, y eso es fisiológico hasta los 2 años. Después de los 2 años ya hablamos de una hernia umbilical, podemos hablar de pellizcamiento herniario, pero antes de los 2 años no vayan a operarse, no vayan a angustiarse, no podemos hablar de hernia umbilical. Hay una duda que tenía. Bueno, está bien, ya aclarada la duda sobre el maruto, que ve el tema. Hay un problema ahí de fijación. Sí, un problema. Ya afinamos ese detalle. Vamos a adentrarnos entonces en el mundo de los problemas respiratorios y actualmente con lo que está pasando. Cuéntenos usted, ¿cuál podría ser el abreboca? ¿Cuál podría ser ese punto? Yo creo que lo más interesante es disminuir el pánico que hay en la población con respecto a la influenza, ¿no? Y sobre todo que ningún país del mundo puede producir para Venezuela 26 millones de dosis de vacuna de influenza. O sea, porque la gente, todo el mundo quiere vacunarse y realmente tenemos grupos de riesgo. O sea, la influenza como tal afecta en mayor grado y complica en mayor grado a los menores de 2 años, los menores de 23 meses, a los mayores de 60 años, a los pacientes que tienen una enfermedad de base, asmáticos, diabéticos, pacientes oncológicos, pacientes que reciben esteroides, y son los pacientes candidatos a vacunar. Ahora bien, también existe otro problema. Cualquier estornudo, cualquier fiebre, la gente dice, tiene influenza. Y vacúnenlo. Y vacúnenlo o van a la emergencia a llenar. Tengo influenza, H1N1, me va a morir. Bueno, pero el asunto es que como es tan parecido a una gripe normal, tampoco están descabellados. No, es que es una gripe como una gripe estacional. Lo que pasa es que en algunos se complica porque recuerda que viene del animal y no viene del humano al humano. Y lo que pasa es que hay una desinformación que no te permite tener el acceso a la información como tal. Sí, y por eso es que es importante. O sea, cuando tienes un cuadro sospechoso, yo tengo inclusive 2 hospitalizados ahorita en la clínica, donde sale el primer estudio que tú le haces al paciente es tomarle un hisopado nasal y te puede decir si es influenza A o influenza B. Ese es el primer paso. Eso no quiere decir que tengas H1N1. Okay. Por supuesto, si se ingresa porque tiene una neumonía complicada, como son los casos que yo tengo ahorita, entonces tú lo llevas a un segundo paso, que es el diagnóstico confirmatorio. El diagnóstico confirmatorio es tomar una muestra de nasofaringe, tomar una muestra de hisopado nasal nuevamente y mandarlo al Instituto Rafael Rangel, que es el único instituto que procesa realmente la certificación de H1N1. Okay. Y ahí tú confirmarías, bueno, este caso es positivo para H1N1 y no para influenza nada más. Entonces es importante que la gente entienda que esas pruebas rápidas donde dice influenza A, no es que tú tienes influenza H1N1. Puedes tener una influenza, como tú decías, una influenza estacional, que se comporta con cualquier gripe, que rompe los huesos, que duele todo, que duele todas las cuestiones. Entonces, no angustiarnos inmediatamente, decir, mi hijo tiene H1N1 o los padres tienen H1N1, sino que realmente hay que hacer la confirmatoria, ¿no? Entonces, pero lo que sí es importante es que hay que dar conciencia. La gente no entiende que cuando hay gripe como tal,
tiene que aislar al niño. O sea, es increíble que los 7 días de aislamiento la gente no lo cumple. La gente... Eso le iba a decir, ¿qué pasos debemos seguir cuando comience y confirmamos de que hay H1N1? Exacto, lo primero es el tapaboca. Lo primero es el aislamiento en casa. 7 días tiene que estar ese paciente en casa sin salir de la casa. Vacunar al entorno familiar. Y inclusive quiero agradecer la presencia del Ministerio del Poder Popular para la Salud, porque fueron al consultorio, me llevaron el kit para tomar las muestras, para ellos enviarlas inclusive, y realmente todos los parámetros que deben seguir. Vacunaron a los papás, a las mamás, a los abuelitos, o sea, al entorno directo, para evitar justamente que en 10 o 15 días vayan a esto a producir la diseminación del virus. Entonces, tenemos que tener tapaboca, el uso de los bebederos en los colegios, prohibirlo. O sea, realmente ayer vi una charla en un colegio, o sea, nada que tenga de contacto boca, saliva, moco nasal y el dedo en el bebedero. Una pregunta, si yo por ejemplo tengo gripe, yo tengo la H1N1, yo estornudo aquí, ¿todos están contagiados? Están y me vas para la casa ya, Ramón. Exacto. Bueno, tú sabes que es así. La influenza se lo conocía como el síndrome del edificio enfermo. Estornuda el del primer piso, se monta en el ascensor y lleva la enfermedad al último piso. Vamos a hacer algo, Alejandro y el doctor Stern. Vamos a hacer una pausa, al regreso vamos a estar leyendo sus preguntas y vamos a seguir obviamente con este tema con el doctor Stern. No se mueva, que ya regresa lo que ellas quieren. ¿Qué es lo que ellas quieren, Alejandro? 8:45 de la mañana seguimos con nuestra sección de salud y el doctor Stern, que estamos hablando sobre las enfermedades respiratorias y tocando el tema tan importante como lo es el H1N1. Y bueno, usted había comentado antes de que ustedes comiencen a hacer sus preguntas, que ya hay muchísimas a través de @LQEQ y a través del 223-CFFF9, que es nuestro PIN, 223-CFFF9. Usted tocó la parte anterior el tema del tapaboca, y aquí mismo en nuestro programa escuchamos de que el tapaboca era un riesgo, de que era peligroso, porque era básicamente que realmente un nido de bacterias. Sí, y que las bacterias podían pasar por el tapaboca normal y común y corriente. Okay, es importante aclarar qué tipo de tapaboca. Si usas el tapaboca del odontólogo, el azulito normal que venden en todas las cadenas de farmacia, ese tapaboca no es funcional, evidentemente. Eso sí es que es donde se mete todo. Pero hay una especificación a nivel internacional por OMS o PS que te dice que el tapaboca ideal para usar para evitar justamente la infección por H1N1 es el N95. Hay 2 marcas comerciales a nivel mundial que es 3M y es Kimberly Clark. O sea, entonces mientras tú uses que es doble goma, se pone una goma aquí, una goma arriba, y el tapaboca lo ajustas aquí, y ese es el tapaboca indicado. Y ese tapaboca, bueno, los responsables de la salud pública lo están... Sí. De hecho que en estos 2 pacientes te dan un kit por cada paciente, con sus lentes, con el gorro, con el tapaboca N95, y tú de esa forma puedes, y con tus guantes y todo, y es evitar justamente que tú te infectes como médico. ¿Y usted va a la farmacia, doctor, y pide eso? No lo hay. No lo hay en la farmacia. Cosa. Hay que ir a compañías que fabrican, que distribuyen, directo 3M o Kimberly Clark. Ok, hay que ir directamente 3M o Kimberly Clark. De todas maneras, lo vamos a poner... Pero es muy importante lo que tú dijiste, o sea, el tapaboca tiene su indicación. De hecho, en todos los colegios debería haber tapaboca. Ayer me decían, bueno, pero qué vergüenza andar con tapaboca. Acuérdense los japoneses en la época cuando hubo la gripe aviar, todos andaban con tapaboca y nadie los criticaba. Claro. Bueno, vamos rápidamente con las preguntas. Comience por la primera dice, ¿por qué si mi bebé tiene 1 año no lo quisieron vacunar? Porque tenía moquito, pero ¿qué debo hacer? Porque Alex además está en medias, no entiendo. No son medias, son zapatos blancos. Bueno, la pregunta. Esa pregunta es sumamente importante porque todo paciente que tenga catarro, que tenga otitis, que tenga cualquier cuadro de tipo infeccioso leve, tú lo puedes vacunar y no hay ninguna contraindicación. Y ese es un candidato, el paciente de 1 año es candidato para la vacunación. Y se me pasó lo de las embarazadas. Es tan segura la vacuna que se coloca durante todo el embarazo. O sea, que hubo un problema, pues no han debido haber vacunado. Y ese es uno de los problemas, tanto médicos como de enfermería y de todo tipo, de que te prohíben la vacunación porque el niño estornudó delante de la enfermera, del médico, etcétera, entonces no lo vamos a vacunar. Se llama oportunidades perdidas de vacunación. Wow. Claro. Debemos vacunar ante el paciente sale de una neumonía, sale de la clínica, hay que vacunarlo. Claro. Vianelli tiene como 44 preguntas y me preocupa, porque dice, doctor Steven, en mi ciudad van a colocar la vacuna,
de la H1N1. ¿Puedo vacunarme si presento congestión nasal y faringitis? Sí, no hay ningún problema. Ok, ¿puedo vacunar a mis hijos, la misma persona, a mis hijos si ambos presentan rinitis alérgica? También, eso no tiene ninguna Sí, contraindicación. la misma persona. Si presento tiroiditis Hashimoto, También se puede vacunar, es un problema del y esta última pregunta, No lo puedo caramba, creer. estoy preocupado, sí. Mi pregunta es si tengo hashitoxicosis, caramba, ¿me puedo considerar un paciente de riesgo y colocarme la vacuna? Sí, ¿O no bueno, tengo- ella ya de base que si tiene hipertiroidismo, una tiroiditis de Hashimoto, es una paciente de riesgo. riesgo, o sea que Entonces sí se ella puede sí, vacunar. sí le toca la vacunación. Doctor, las personas que se vacunan y presentan reacción a la vacuna, lo he escuchado mucho, ¿qué pasa? ¿Por qué eso sucede? Las reacciones que tú puedes presentar con esta vacuna, que es una vacuna que, claro, el público, inactivada, no hay riesgo de producir la enfermedad. Inactivada significa que el virus está inactivo, o sea, no hay forma de reproducirlo. Entonces, se la pueden colocar porque no va a dar ningún tipo de efecto, salvo el efecto local, que es el sitio de aplicación de la inyección. dolor, sí. Si la mano es muy fuerte, muy dura, evidentemente depende que te inyecte, va a doler un poquito más, y alguna febrícula durante las primeras 48 horas, ¿no? Todo lo que pueda. Por acá dice, buenos días, una pregunta. Si logramos vacunarnos porque las vacunas son escasas, ¿tenemos garantía que no vamos a tener la gripe H1N1? Ok, esa pregunta es muy interesante. Muy bien, Punto punto para la persona que Para la punto para persona. Marta. ¿Sabes por qué? Porque lo que preguntaba justamente Antonella, hay mucha gente que cree que le da reacción la vacuna y le da un cuadro respiratorio terrible. Esa vacuna da efecto a los 15 días de vacunada. O sea que si tú te la pones hoy, hasta 15 días no vas a tener anticuerpos contra la enfermedad. Si tú estás incubando cualquier cuadro previamente, tú te puedes dar un cuadro de H1N1, pero no tiene que ver con la vacuna, sino que estás incubando el cuadro de tipo respiratorio. Entonces, por eso, antes de 15 días tú no tienes respuesta inmunológica. Por lo tanto, te puede dar una reacción, te puede dar, y todos los pacientes hay que vacunarlos. Siguen llegando preguntas. Este comentario que lo hace Olga Martucci dice, las personas están preocupadas por la H1N1 y quieren usar tapabocas y no usan condón y el SIDA es mucho peor. Bueno, el asunto es las amistades tuyas si usan o no usan condón. Uno siempre tiene que usar condón. Claro. Y obviamente que es peor, pero... Bueno, la influenza puede producir mortalidad. No, pero espérate, que son dos cosas totalmente totalmente pero es un diferentes. comentario que quiso Pero, hacer pero es cierto, o sea, obviamente tienes que usar preservativo, Claro. que no lo usas una persona Todos inconsciente, somos loco, locos. ¿entiendes? Está loco. Mira, aquí dice que puedes personalizar tu tapaboca y colocarle dibujito. Pero otra televidente pregunta que leí una página que dice que la vacuna puede ser peligrosa por el mercurio. Ahora no sé si es mercurio retrógrado sí. o mercurio... Eso es el tiomersal, ¿no? El mercuriolato. Todas las vacunas, desde que nosotros éramos pequeños, o sea, imagínate, tiene más años que ustedes, realmente son tienen pocos, tiomersal. Exacto, y aquí estamos todos vivos y todos somos profesionales, los que no son profesionales hacen cualquier cosa. O sea, realmente la tasa de tiomersal que tienen las vacunas es inocua, o sea, no produce problemas. O sea, no hay- Doctor, ¿qué pasa? O sea, tengo el virus y hay evidentemente el temor que puede llegar hasta la mortalidad. Pero ¿por qué puede llegar a la mortalidad? Yo puedo tener influenza y sencillamente pasarla y como una gripe normal. ¿Cuál sería el tratamiento para evitar que se complique? Bueno, hay tratamientos antivirales que se conocen con nombres comerciales como Tamiflu, etcétera, pero esos tratamientos hoy en día, inclusive podemos comentarlo en otro programa, tienen algunos efectos colaterales, inclusive efectos neuropsiquiátricos. En el año 2009 yo tuve una paciente que usa un trastorno neuropsiquiátrico con el tratamiento, más no con la enfermedad. Entonces hay que tener categorías, como decían estos días. O sea, pacientes que estén en terapia intensiva por influenza, habrá que medicarlo, habrá que correr el riesgo, pero no automedicarse. Hubo un pánico aquella vez en el 2009, donde la gente traía de otros países el Tamiflu, se lo tomaban cuando estornudaban, etcétera, y empezaban a haber problemas. Entonces, el tratamiento como tal es soporte, medidas justamente para evitar la fiebre, para evitar el malestar general, pero se puede tratar como una simple gripe. Digo, tengo otra pregunta que dice lo siguiente, que es cierto que los alérgicos al huevo no pueden vacunarse. Mi hijo tiene 3 años y es alérgico al huevo, ¿cómo puedo compensarlo? Por favor, hagan mi pregunta, por favor, estoy hablando de la vacuna H1N1. Ok, es importante decir de que los alérgicos severos, porque alérgico al huevo a lo mejor estaba pasando un proceso viral y hizo una erupción y era el virus. Alérgico al huevo puede ser que le dio diarrea. Eso no es una alergia al huevo. El paciente que hace de verdad una urticaria severa, o sea que se brota completamente y la segunda vez que come huevo se pone peor, ese es un paciente que tiene contraindicación. ¿Por qué? Porque esta es una vacuna fabricada en embriones de huevos embrionados.
Por eso es que sería imposible fabricar 26 millones, porque imagínate cuánta cantidad de huevos necesitarían para fabricar cantidades de vacunas. Entonces, el alérgico severo sí tiene contraindicación de vacuna, igual que la trivalente y otras vacunas. Una última rápido que esta me la acaban hasta de pinear, disculpen. Mi sobrino es autista y le dijeron que no puede colocarse la vacuna por el mercurio. Ese es un tema de un programa completo, el autismo y las vacunas. Realmente está demostrado por el CDC Atlanta, está demostrado por todas las organizaciones mundiales que autismo y vacuna no tienen ninguna relación. Eso estuvo muy en boga y realmente cuando se ponía trivalente, rubiola, sarampión y parotiditis, decían, bueno, le da autismo al paciente, eran los de más riesgo. Hoy en día está demostrado que autismo y vacuna no tienen ninguna relación. ¿Se le puede dar corilín antes de vacunarlo? No, porque nadie se toma una pastillita antes de vacunarlo. El doctor Esther es anti ese medicamento. No, pero está bien, pero bueno, es que lo